Dios sanador. Alguien se emocionó. Esta mañana en la clase con Dani Lira. Dani, gracias por esta clase, qué bárbaro. Vimos atributos de Dios. Estoy tentado a repetir la clase. Y Dani nos explicaba que hay una diferencia entre las características de una persona y sus atributos. Y como Dios es una persona divina, no tiene características. No es como que Dios tiene amor, Dios tiene sanidad, Dios tiene eternidad, sino que Dios en sus atributos es amor, es eternidad y Dios es sanador. No como característica de que sana, sino porque Él en su persona, a través de su Espíritu Santo y su palabra, Él es sanador. No venimos para que alguien nos haga una oración para sanar. Venimos a encontrarnos con Dios porque en Él, en Cristo, somos sanos. Por eso es Dios sanador. Y me gustaría recordar el ejemplo del pueblo de Israel que después de 400 años, un poco más de 400 años de vivir en Egipto y terminar como esclavos en Egipto, después de más de 400 años, ellos salieron de Egipto. Salieron hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham. ¿Y por qué salieron? ¿Por qué empezó todo bien y terminó tan mal en Egipto? Bueno, Éxodo 1:13 nos da un poco de contexto y nos dice que los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Y mira la frase que usa el siguiente versículo, dice que les amargaban la vida. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, fabricar ladrillo y hacer todo el trabajo de campo. Además eran crueles, o sea, los amargaban forzándolos con gran crueldad. Imagínate la amargura que fue desarrollándose y creciendo en sus corazones. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto, Faraón se opuso. Eran más de 1 millón de personas, mano de obra gratis. Él no los iba a dejar salir nada más porque sí. Fue entonces que Dios envió las plagas, las famosas 10 plagas de Egipto, para que Faraón los dejara ir. Una vez que los deja ir, Éxodo 15:22 nos dice que Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo. Pasaron por el mar en seco. Faraón se arrepiente, manda los carros para regresarlos, pero una vez que ellos cruzan el Mar Rojo en seco, están en la otra orilla a salvo, es que Dios vuelve las aguas al mar y hunde los carros de Faraón. Así que después de salir del mar, se internaron en el desierto y viajaron por el desierto durante 3 días sin encontrar agua. Imagínate 3 días en el desierto. Si tú y yo con los calorones de Monterrey de casi 40 o superiores a 40 grados nos estamos deshidratando y ya no tomamos pura agua sino suero, algo que nos reanime. Me acuerdo en una ocasión estar ahí en la ciudad de Mexicali, Baja California, con una temperatura cercana a los 50 grados, a punto de darme un golpe de calor por un momentito. Ahora imagínate 3 días de camino sin encontrar agua. Sí, ellos agradecidos, contentos de que ya no eran esclavos, pero recuerda que habían desarrollado una alma amargada. Así que cuando llegaron a un oasis, después de 3 días, versículo 23, cuando llegaron al oasis de Mara, ellos vieron un oasis y dijeron: wow, por fin, agua. Pero ¿qué crees? No pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron a aquel lugar Mara, que significa amarga.
Y ellos se sacan de onda porque dicen, venimos de un lugar donde nos trataban con crueldad y nos forzaban a hacer trabajos desmedidos a nuestras familias, a nuestros familiares. Nosotros mismos estamos cansados, estamos agobiados, estamos amargados, y luego llegamos a un lugar después de 3 días de camino donde nuestros hijos pequeños tienen sed, nuestras mujeres tienen sed, había mujeres embarazadas, había gente enferma, había ancianos en el contingente. Después de 3 días sin agua llegamos a lo que pareciera un oasis, y cuando lo probamos está muy amargo. Y continúan con esa amargura. Entonces la gente, versículo 24, se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Ahora es muy fácil al leer este versículo que tú y yo digamos lo que siempre se dice de esta gente: gente quejumbrosa. Pero recuerda que venían amargados. Recuerda que habían pasado años en esclavitud, en crueldad, y que por fin tienen un respiro, pero luego llegamos a aguas amargas. Es cuando sí sales de tu anterior vida, de lo que simboliza Egipto, estar sin Cristo, y luego sales de ahí, pero luego las circunstancias de la vida son amargas. No son como tú esperabas. Y tal vez te vendieron una religión donde te dijeron: si aceptas a Cristo, todo va a estar bien, se van a solucionar tus problemas y todo va a ir como que miel sobre hojuelas. Y tú te das cuenta que no, que el matrimonio tiene sus complicaciones, que en tu alma existen cosas que se tienen que solucionar. Sabes que la economía no se da tan fácil. Luego golpea la enfermedad, puede golpear la escasez, y tú dices: pero soy hijo de Dios, ya salí de Egipto, ya pasé por el mar, ya me bautizaron en agua, el Espíritu Santo me selló y me llenó, y yo anhelo su presencia, y he estado viviendo de acuerdo a su voluntad, y me he esforzado en la gracia, y ahora llega un oasis de amargura. Y entonces, ¿qué hace la persona? Como ellos se quejan. Ellos no podían en ese momento recordar el poder de Dios que los sacó de Egipto. Ellos en ese momento no tenían la capacidad de recordar las 10 plagas. Ellos no podían disfrutar de una experiencia plena de salvación, porque aún seguían amargados, recordando la crueldad por la que pasaron en Egipto, y que ahora sus expectativas en cuanto a salir de Egipto eran manantiales de agua fresca, y lo primero con lo que se topan es con agua amarga. ¿Qué es la amargura? Es ese dolor, es ese sentimiento de frustración. Lo has experimentado, ¿verdad? Si eres ser humano, levante la mano aquí quien no es ser humano. Estamos todos bien, ¿verdad? Estoy en el lugar correcto. Has experimentado amargura. Este sentimiento de frustración, de resentimiento o de tristeza por haber sufrido una desilusión. Es que yo esperaba que las cosas fueran así. Es que no me explico por qué vino la tragedia, por qué vino esta situación. Hay una desilusión, gente que vive desilusionada con Dios, desilusionada con la iglesia, desilusionada en el matrimonio, desilusionada con la vida misma, y no encuentra satisfacción. Y aunque ya salieron de Egipto, no tienen la experiencia plena de salvación, porque todavía sus almas están amargadas por desilusión o por una injusticia. Todos sabemos el caso de Job. Él dijo: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, porque mi alma llena de amargura debe quejarse. Se vale quejarse. Y él va con Dios y se queja y argumenta.
Yo soy bueno, yo ofrezco sacrificios a ti por mi vida y la vida de mis hijos, y me ha sobrevenido esta angustia. El salmista Asaf, este salmista que era uno de los cantores principales, discípulo de David, escribe un salmo y dice: estoy bien amargado, porque yo soy el dirigente de la alabanza, porque yo me he consagrado, porque yo busco a Dios, y yo veo los malos que prosperan, yo veo los malos que tienen abundancia de todas las cosas. Y escribe en el versículo 21: me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Y Salomón nos dice que cada corazón conoce su propia amargura. Es esta queja que traes ahí atorada en el corazón. Que sí, en la estética de cristianismo nos han enseñado que respondamos cuando nos preguntan ¿cómo estás? Pues en bendición y en victoria. Y no está mal responder eso, obviamente no le vas a estar diciendo a cualquiera tus amarguras, pero cuando se vuelve únicamente una fachada donde yo no tengo la oportunidad de expresar mi amargura con Dios y mi queja con Dios, cuando tú lees los salmos te das cuenta que muchos salmos expresan amargura, desilusión y una queja ante Dios, diciéndole, por ejemplo, las cosas están muy mal y parece que tú no te das cuenta ahí en tu trono. El agua está llegando hasta el cuello, hay esta situación en la familia, en mi vida, hay estas circunstancias y parece que tú no te conmueves. Personas que cansadas de una vida complicada tienen la esperanza de beber amor, aceptación, armonía y paz, pero encuentran aguas amargas. Y siendo lo único que tienen, beben de esas aguas. Beben de aguas amargas, aumentando su dolor y el de su familia. Por eso Hebreos nos dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tengan cuidado, porque la amargura no niega o no es como que lo que impide que la gracia de Dios venga, porque la gracia de Dios es soberana sobre nuestras vidas. Pero si persistimos en la amargura es porque hemos tomado la decisión de vivir en la queja, de vivir en el juicio y en el reclamo a Dios y a las personas que nos desilusionaron. Y por eso decidimos, en lo que dice el versículo, el sentido es: decidimos dejar la gracia, dejar de entrar al trono de la gracia, y decidimos tomar nuestro propio camino de amargura. ¿Qué hizo Moisés? Volvamos a nuestra historia. ¿Qué hizo Moisés? Versículo 25. Así que Moisés, ¿qué hizo? Está muy aguado eso. Así que Moisés, ahí va, vamos calentando motores. Así que Moisés, ¿por qué nos cuesta tanto clamar? Llegamos a la iglesia y pensamos que es un tiempo de introspección, porque la cultura religiosa latina nos ha enseñado que llegar a la iglesia es así. Introspección. Hay momento para la introspección,
Hay momentos en tu casa, en la soledad de tu habitación, donde tú te comunicas con Dios como tú quieres. Pero hay momentos, iglesia, que el clamor es indispensable. Y te voy a decir por qué. Porque muestra humildad. Muestra mucha humildad. Porque te vas a ver ridículo si gritas. Y tú lo sabes. Vas a parecer fanático. Vas a parecer un loco o loca. Una vez una persona me dijo, yo no creo que sea necesario levantar la voz y clamar. Adelante, no hay problema. Yo mismo a veces creo que no es necesario. Pero cuando te llega una situación de estas, donde no hayas aguas de donde agarrar para beber, vas a clamar. Cuando un hijo está en una situación de angustia, vas a clamar. Jesús clamó en la cruz. Moisés clamó, Noé clamó, David clamó. Hay algo en el alma que cuando clama se rinde a la soberanía de Dios, expresando mansedumbre y humildad ante Dios, diciéndole, tú eres el único que puede solucionar estos problemas. Y Moisés clamó al Señor por ayuda. Y él le mostró, ¿qué le mostró? Un trozo de madera. Y Moisés agarró la onda. Él ya había tenido una experiencia similar cuando Dios le muestra esta zarza ardiendo. Y Moisés se saca de onda y dice, ¿cómo este pedazo de hierba y de madera fina, o sea, fina en el sentido que era muy delgadita, cómo es que tiene fuego y no se consume? El autor de Hebreos nos lo explica en el capítulo 11 diciendo que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que las riquezas de Faraón. Moisés supo ahí que esa zarza ardiendo hablaba de Cristo crucificado, pero que no sería consumido por la muerte. Años más tarde, en esta situación de angustia, porque se enojaron contra Moisés, y no es como que se enojaron y te vamos a hacer la ley del hielo. Ellos venían de la crueldad y estaban amargados. ¿Qué crees que querían hacer con Moisés? ¿Matarlo? ¿Alguien tiene que pagar los platos rotos? ¿Alguien tiene que pagar la angustia por la que estamos pasando? Alguien tiene que hacerlo. Entonces Moisés clama al Señor y el Señor le muestra un trozo de madera. Moisés, no dice el texto que Dios le dijo, echa el trozo de madera en las aguas. No lo dice, ¿verdad? O leí mal. No lo dice. Porque él ya tenía esta experiencia de la zarza ardiendo. Él ya tenía la experiencia de haber pasado por el mar que se abrió. Él ya tenía la experiencia de las 10 plagas en Egipto. Él tenía experiencia como tú y yo en el Señor. Ya hemos pasado por ciertas circunstancias que nos muestran su fidelidad y su gloria, pero que en este momento de nuestra vida no podemos vivir de esas glorias pasadas. Moisés no les dijo, recuerden de dónde Dios nos sacó. No, el alma amargada no quiere que le recuerdes nada. El alma amargada quiere quejarse, quiere exigir, quiere golpear la mesa, reclamarle a Dios, ¿por qué no has hecho algo? Quiere reclamarle a las personas, y lo único que Dios le muestra es un trozo de madera. ¿Por qué un trozo de madera? Para recordarle, Moisés, va a ser la cruz de Jesucristo, mi hijo, la que va a sanar tu corazón y va a sanar este pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Sí. ¿Estás amargado?
necesitas la cruz. Necesitamos la cruz para sanar, iglesia. Moisés echó la madera al agua. El agua se volvió potable y fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una forma, como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Qué raro encontrar un trozo de madera en el desierto. ¿De dónde salió ese trozo de madera? No sé. Hay que preguntarle a Moisés cuando lleguemos allá. Así es cuando estás en la amargura. ¿De dónde? Estoy en el desierto, no hay para dónde voltear. No hay quien salve. No hay dinero, no hay circunstancia, no hay inteligencia. La amargura te hace ver el desierto, pero la gracia de Dios te hace ver la cruz. Y la cruz se va a manifestar en el desierto. La cruz se va a manifestar en lo desordenado, vacío y oscuro de nuestros corazones. La cruz se va a manifestar cuando hay un corazón que en mansedumbre y en humildad clama porque se sabe perdido. Porque se sabe que sus obras no son suficientes. Aunque seas muy exitoso en lo que haces, en tu profesión, en tu negocio, aunque hayas adquirido mucha información religiosa o académica, filosófica, de cualquier tipo, cuando te encuentras en la amargura, tú sabes que estás en un desierto y no hay más salvación que levantar tu voz a aquel que hizo los cielos y la tierra, que vino a morir en la cruz del Calvario para vestirte de justicia y decir: Señor, ayúdame. No hay más. Y el agua se volvió potable. Necesitamos la cruz. Recordemos un poco de la cruz. Isaías nos muestra cómo Jesús vivió la cruz. Y dice Isaías 53 que Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, pero no de cualquier dolor. Es conocedor del dolor más profundo. Tú sabes de ese dolor que te estoy hablando. El dolor más profundo que has experimentado. La angustia más profunda de tu alma. Aquello donde no llega ningún ser humano. Ni el pastor, ni el psicólogo, ni el compadre, ni el banquero. Aquel lugar del alma donde no llega absolutamente nada. Y que te consume y te ha consumido ya por mucho tiempo. Y que te ha amargado. Y de esas aguas has bebido y están bebiendo todos los que te rodean. Jesús conoció y experimentó el dolor más profundo. Y por eso necesitamos la cruz. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado. Y mira cómo lo dice. Y no nos importó. O sea, si tú y yo hubiéramos estado ese día de la crucifixión, ese día donde estaba Barrabás y Jesús, y Pilato dice: ¿a quién suelto? Todos nosotros, sin excepción, y discúlpame que te mete en el mismo morral, todos nosotros, sin excepción, hubiéramos dicho: suelta a Barrabás, porque el otro no nos importa. ¿Te has sentido como que a nadie le importas? Así se sintió Jesús. Por eso necesitamos esa cruz. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, pero no. Un castigo de sus propios pecados, pero Él nunca pecó. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Y mira estas últimas dos frases: para que nosotros estuviéramos como
en paz. Me ayuda el piano, por favor. Para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No hay otro lugar donde vas a encontrar sanidad para tu alma, solo en la cruz. En ese trozo de madera donde la madera no es santa y poderosa, sino el que fue colgado en la madera. Porque Él puede darte paz y puede sanarte. Y entonces Dios le habla a Moisés y al pueblo. Después de que sana las aguas, le dice: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Hay una aparente contradicción en este texto, porque Él dice: no les enviaré ninguna enfermedad, pero yo los sano. ¿Cómo? O sea, si yo hago lo correcto, no van a venir las plagas, pero aún así yo necesito sanidad. Sí necesitamos comprender la naturaleza de Dios, de santidad, de rectitud. Pero si haces eso no te va a sanar. De hecho, eso nos puede llegar a hacer sentir más orgullosos y merecedores de la bendición de Dios. Haz todo eso porque dice el Señor: yo soy santo y tú debes ser santo. Pero eso no te va a sanar. Lo que te va a sanar es la cruz. Yo soy tu sanador. Es la primera mención en la Biblia donde Dios se revela como sanador. Existe una diferencia entre curar y sanar. Creo que lo tenemos ahí. Curar habla de la desaparición de los síntomas o enfermedades utilizando agentes externos y está más enfocado en el cuerpo físico. Eso es curar. Pero sanar es algo más profundo, interno, que tiene más que ver con las emociones, la mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Tiene que ver con esta realidad del cielo en Cristo Jesús para sanarnos. Yo me he encontrado a través de los años en situaciones donde necesito ser sanado. El caminar por la vida te lleva a amargar tu alma. Sí. La desilusión va a seguir golpeando nuestros corazones mientras sigamos en planeta Tierra, conviviendo con seres humanos iguales a nosotros, imperfectos y en muchas ocasiones dominados por su naturaleza pecaminosa. Y he visto, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que los que son sanados son los que claman, porque se humillan. No son aquellos que son ministrados por el gurú de la sanidad emocional. No son sanados por una oración así matona, espectacular, que descubrió los secretos más profundos espiritifláuticos. Moisés dijo: este pueblo viene amargado y llegamos a aguas amargadas. Pero volvamos al versículo 27.
Dice, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. Mira lo hermoso de esta historia. Ellos llegaron a Mara, el trozo de madera sanó las aguas, las hizo potables. Pero ellos no se quedaron ahí. No se quedaron en la experiencia y en el famoso testimonio de cuando Dios me salvó hace 30 años. Ellos dijeron, tenemos que seguir avanzando. Dejaron Mara, donde ya las aguas eran potables, siguieron caminando hasta el oasis de Elim, donde encontraron, mira lo que encontraron: 12 manantiales. 12 manantiales y 70 palmeras. ¿Qué son los? Oye, iban las 12 tribus de Israel, un manantial para cada uno. ¿Sabes de qué te habla esos 12? Del pacto perfecto de Dios con su pueblo Israel. Yo te había jurado, Abraham, por mí mismo, que te voy a bendecir. No depende de ti, querido Abraham, depende de mi fidelidad hacia ti. Este 12 también es el pacto de Dios ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Es que sí pasé por la cruz, sí me llevó al arrepentimiento, a la salvación de mi alma, al nuevo nacimiento, pero no puedo detenerme ahí. Evangelio no termina con la salvación. El evangelio de Jesucristo es un estilo de vida que transforma la mente, el alma y todo nuestro ser, impartiéndonos la gloria de Cristo y los deseos de Dios en Cristo Jesús para vivir diferentes. Es un pacto que se sostiene no de lo que yo haga ni de mis rituales. Se sostiene con la poderosa mano de Cristo Jesús, quien venció a los demonios, que venció a la muerte, que venció al pecado y exhibió al diablo en su verdadera inferioridad para decirnos: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y eso está sellado con la sangre de Jesucristo e impartido en los poderes de la resurrección. Puedes quedarte con una experiencia extraordinaria con Dios o un evento milagroso que contarás el resto de tu vida, o puedes seguir caminando y encontrar manantiales de Dios para esta nueva temporada de tu vida, de tu familia y de sus propósitos. Tú decides si quedarte en aguas que han sido potabilizadas o puedes avanzar a Elim. Es la promesa, es el pacto. El proceso es temporal, pero la promesa es eterna. El llanto no durará toda la noche, pero si continúas en Mara, esperando que Dios siga potabilizando tus amarguras, tus resentimientos, tus desilusiones y frustraciones y el dolor que llevas ahí, algunos desde muy jóvenes. Si tú vienes nada más a la iglesia que te potabilice Dios, no vas a tener una experiencia plena de salvación, porque vas a regresar al siguiente domingo necesitando que Dios vuelva a potabilizar tu corazón. Pero si tú avanzas a Elim, si sigues caminando, vas a encontrar manantiales. Por eso el salmista, Salmo 42, dice, me encanta. Salmo 42 dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Me sacó y puso mis pies sobre el suelo firme. Pero me sacó que para que yo caminara. Y en la medida en que yo caminaba de Mara hacia Elim, ¿qué hizo Dios? Me estabilizó. Sí, salí de Egipto, salí de Mara y como que me tambaleaba.
como que no podía, como un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Pero luego seguí caminando y seguí caminando y seguí caminando y seguí caminando, y empecé a correr la carrera de la fe, y llegué a Elim y encontré pacto, encontré seguridad, encontré identidad, encontré a un Cristo glorioso que no se quedó en la cruz del Calvario, sino que resucitó de entre los muertos y me imparte ese poder de la resurrección para ya no vivir en la amargura de mi alma y seguir tomando de esas aguas amargas, o vivir miserablemente como cristiano esperando una potabilización cada cierto tiempo. Ya no, yo voy a ir a Elim, voy a caminar y voy a beber. Y si esa es tu determinación, ponte de pie conmigo. Pero déjame advertirte algo. A lo mejor te quieres quedar sentado, porque si te paras vas a clamar. Si te da vergüenza, siéntate. No hay bronca, siéntate. No hay problema. Sentadito te ves muy bonito. Todavía hay tiempo que te sientes. No estamos mendigando nada. Pero si te pusiste de pie, dices: yo voy a caminar. Hoy fui potabilizado en mi alma. Algo se está despertando en mi corazón. Y yo reconozco mis amarguras, mis desilusiones, mis frustraciones y el dolor que traigo. Pero ya no voy a vivir potabilizado. Voy a caminar, Elim. Voy a caminar en el pacto de Cristo con su Padre. Voy a la experiencia plena de salvación. Hay manantiales interminables. Yo investigué, hasta el día de hoy siguen sacando agua de esos 12 manantiales. Hasta el día de hoy. Porque es la eterna y suficiente palabra de Dios. Es Cristo esa palabra. ¿Estás listo para clamar? Y el que está a tu lado, si no clama, le das un codazo. Santo, con todo respeto, haz el ejercicio ya no de llevar una vida de relación con Dios introspectiva. Tienes que clamar. David clamó hasta que le faltaron las fuerzas para clamar. Jesús clamó en la cruz hasta el último aliento de vida. Es el clamor el que prepara nuestro corazón en humildad para recibir de Dios lo que Él ya tiene determinado darnos. Así que levanta tu voz y dile: Señor, ayúdame. He estado amargado, frustrado, resentido. Señor, pasé por trabajos duros y crueles en mi alma. He cometido errores inconfesables. He tenido las vergüenzas de mi pecado, Señor. He hecho la maldad, pero hoy clamo a ti. Hoy clamamos a ti, ayúdanos. Reconocemos que únicamente de ti viene la salvación, viene la liberación, viene la sanidad, Señor. Ya no queremos ser potabilizados. Queremos avanzar, Señor, a los manantiales de tu palabra, a la sanidad de nuestra alma, a todo aquello que en Cristo Jesús, Señor, nos has dado. Clamamos por nuestras vidas. Clamamos por nuestras familias. Vamos, clama por tu marido, por tu esposa. Clama por tus hijos, que traes la angustia de tus hijos y la amargura de no verlos encaminados como a ti te gustaría. Hoy clamamos a ti, Señor. Se desgarra nuestra garganta, pero nuestro corazón también, porque no hay otro lugar donde encontremos palabras de vida eterna. Queremos conocer a Cristo, queremos ser enfrentados a la cruz. Queremos, Señor, la justicia y la santidad que viene de ti.
Clamamos a ti, Señor. Estamos en Mara. Hemos salido de Egipto. Las cosas no funcionan. Hoy clamamos a ti, Señor. Y que la cruz sane nuestras vidas. Él fue despreciado, abandonado. Él llevó el dolor de mis pecados, de mis frustraciones y amarguras. Él los llevó en la cruz. Por eso vuelvo a la cruz. Sáname, Señor, y seré sano. Sáname y seré sano. Pero también hoy, Señor, por fe determino caminar hacia el Elim, hacia los manantiales, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está adelante, a los manantiales de tu Espíritu Santo, de sanidad, de liberación. Eres mi sanador. Sánanos. Sánanos de la desilusión. Sánanos de la angustia. Libéranos, Señor. Espíritu Santo, sana nuestra tierra. Puedes decirle: Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra ciudad y nuestro estado, nuestra patria. Que sea la cruz la que sana y potabiliza, pero que pueda nuestra nación avanzar hacia los manantiales de vida de Cristo Jesús. Ora por una persona que sabes que necesita sanidad, que ha estado en Mara, llegó a Mara. Vamos, ora por esa persona y dile: Señor, sánala. Sana a mi esposa, sana a mis hijos, sana a mi compañero, compañera de trabajo, sana a mis padres, a mis tíos. Sánanos, Señor. Y al avanzar yo sé que tambalearé, pero seguiré caminando en la fe de que tú me estabilizarás. Me estabilizarás. Y cuando sea estabilizado, empezaré a correr. Levanta tus manos a Él. Se vale llorar, se vale seguir clamando. Solo el alma conoce su amargura. No te quedes con eso, que no se pudra, que no se pudra. Avivamiento, manda Señor, Espíritu
has hecho antes, lo hiciste con Israel. A nosotros nos has sacado de Egipto. Lo harás otra vez. Lo harás otra vez. Y mientras caminamos en fe, seremos estabilizados y beberemos del Elim, de este pacto eterno que permanece fiel en Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo.